estoy trabajando este motor y este motor tiene líneas de aluminio, bobinas de aluminio, y yo te voy a enseñar una técnica sencilla que no es de otro mundo, pero que nos va a ayudar a poder soldar líneas de aluminio con estaño. Así que vamos con el video. Antes de iniciar a querer empalmar nuestras líneas de aluminio, vamos a utilizar lija. En este caso tengo una lija que por aquí dice 220, casi no se mira, ¿verdad? El 220 porque está recortado, pero esta lija 220 nos va a ayudar a nosotros a lijar las puntas de las líneas que vamos a unir. En este caso no voy a unir esta, pero sí voy a unir esta o a empalmar esta, ¿verdad? Yo me adelanté y ya he lijado las puntas tanto de esta línea como de esta línea, que son las dos que yo voy a, en donde voy a realizar los empalmes. Entonces vamos a utilizar lija, vamos a cortar un trocito así. Y lo que vamos a hacer es doblar esta lija y luego la volvemos a doblar y la dejamos así, que haga este movimiento, ¿ok? Entonces vas a tomar tu línea, la que vas a lijar, y la vas a lijar suavemente. Recordad que estas son líneas de aluminio muy delicadas que se pueden reventar con mucha facilidad, así que le vas a dar suave. Y es por eso que recomiendo la lija número 220, porque si utilizamos la lija número 100, entonces, como es más grueso el grano, entonces podemos nosotros reventar la línea. ¿Ok? Entonces vamos a utilizar lija 220 y vamos a lijar de esta manera. ¿Ok? Cuando ya las tengamos lijadas, tienen que brillar de esa manera, así como estás viendo. Porque claro, son de aluminio, entonces lo que vas a ver es el color plateado de cada línea. Eso se da cuando ya quitamos, logramos quitar el esmalte que recubre la línea. ¿Ok? Entonces, vamos a utilizar también líneas que sean también de aluminio y que sean de motor. No vayas a utilizar cualquier línea creyendo de que te va a servir, porque entonces lo que vamos a provocar es un corto, porque las líneas que son propiamente de motor ya vienen con un esmalte que recubre todo el conexionado, todas las bobinas, y en lo que ayudan es a evitar que haya cortocircuito, ¿ok? Tienen un esmalte especial, aparte de que normalmente, al menos las bobinas de cobre, también van barnizadas. Y vamos a lijar nosotros de esta forma, así, muy despacio, y vamos a ir girando un poco el cablecito, la línea, la vamos a ir lijando y la vamos a ir girando, ¿ok? Entonces es así como vamos a hacerlo, de esta forma, hasta quitar el esmalte en cada punta de nuestra línea, ¿ok? Cuando ya hayamos quitado el esmalte lo suficiente, entonces ahí ya la dejamos de lijar, no hay que darle mucho, porque luego esta parte de aquí se puede debilitar mucho, ¿verdad? Se puede debilitar y entonces no nos va a permitir pues un buen empalme o una buena unión, más bien se va a romper. Ahora, esta línea tampoco te tiene que quedar tan larga, ¿no? Vamos a ir midiendo, por ejemplo, en este caso yo voy a empalmar esta que está aquí, no necesito que sea tan larga, entonces yo le voy a recortar un trozo, vamos a recortarle un trozo puede ser este más o menos, y ya me va a quedar solo este trocito que estás viendo, ¿ok? Este trocito va a ser suficiente para darle el largo que yo necesito para la conexión. Entonces, antes de empalmar, también me voy a encargar de lijar el otro extremo, que el otro extremo es donde yo voy a hacer ya la unión de, digamos, el empalme o la unión ya con el cable de la velocidad, ya sea velocidad o bien sea que sea bobina de trabajo o bobina de arranque. Entonces, un lado va a servir para el empalme y el otro lado va a ser para la conexión, ya sea de la velocidad, bobina de arranque o bobina de trabajo, ¿ok? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Cuando ya nosotros tengamos suficientemente
lijado nuestro cablecito, cuando le hayamos quitado todo el esmalte, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tomar nuestra línea, miren que lo vamos a hacer con mucho cuidado. Vamos a darle un poquito de acercamiento para que miremos bien todo esto. Aquí nosotros tenemos nuestra línea a empalmar. Y yo entonces lo que voy a hacer es empalmar aquí mi línea. Voy a empalmarla así. No sé si se logra ver bien, pero yo la voy a empalmar así. Vamos a enrollarla sobre la misma línea, ¿de acuerdo? Ahí la estoy enrollando. ¿Ok? Y la terminamos de enrollar aquí también atrás. Ok, la dejamos así. Ok, ahí podríamos decir que ya lo tenemos empalmado. Voy a darle más acercamiento para que lo veamos. Yo podría decir que ahí ya lo tengo empalmado, ¿no? Sí, pero no es suficiente porque miren ustedes, la línea de aluminio con el estaño no hay aleación, no se forma una aleación. Con la línea de estaño no se forma una aleación correcta, más bien el estaño se repele del aluminio. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a tomar de un cable número 18, podría ser, vamos a tomar, que es eléctrico, por supuesto, vamos a tomar una línea, miren, estas son líneas de cobre, esta es una línea de cobre, esto no tiene el esmalte que tienen las líneas del motor, ¿verdad? Esta es una línea que si yo tomo ahorita continuidad, me va a dar continuidad sin necesidad que yo tenga que lijar este cable, ¿ok? Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a tomar, como este cable está muy largo, como esta línea está muy larga, vamos a tomar un trozo lo suficientemente largo para poder nosotros hacer ¿qué? Vamos a tomar esta línea de cobre, perdón, esta línea de cobre la vamos a tomar y vamos a enrollar sobre el empalme que ya hicimos, sobre este empalme que ya tenemos hecho, vamos a enrollar nuestro cablecito de cobre, vamos a enrollarlo poco a poco por encima, ¿ok? Por encima del empalme que ya tenemos. Ajá, la línea de aluminio ahí me está haciendo sombra. Entonces, lo enrollamos y con esto, ¿qué creen ustedes? Lo que vamos a lograr con esto es que cuando nosotros apliquemos el estaño logre quedar afianzado, bien soldadito sobre el aluminio. No va a permitir, no va a permitir que se caiga el mismo estaño, sino que haya una buena aleación. ¿Ok? Eso es lo que vamos a lograr con este trocito de cobre que estamos poniendo sobre la línea de aluminio, sobre el empalme que estamos haciendo. ¿Ok? Bueno, a ver. Ok, no me quedó perfecto, pero ahí ya lo tenemos. Cortamos el excedente del cobre y ahí ya lo tenemos. Miren, no sé si se logró ver bien, pero ahí ya tenemos nosotros encima de nuestro empalme, tenemos también una línea de cobre. Ok, ahora lo que nosotros vamos a hacer es utilizar esta pasta para soldar y vamos a aplicarle un poquitito. Voy a utilizar la cuchilla para aplicar la pasta sobre nuestro nuevo empalme que estamos haciendo. Vamos a ver si lo podemos ver ahí. Vamos a ponerle la pasta encima. Esta pasta también nos va a ayudar mucho a que el estaño no se nos vaya a caer y que haya una buena soldadura. Ok, ahí lo dejamos. Ahora lo que vamos a hacer es, ya con nuestro cautín caliente, acercamos nuestro estaño
y empezamos a aplicar, vamos a aplicar la soldadura, vamos a aplicar el estaño en nuestro empalme, ¿ok? Seguimos aplicándolo. Y miren ustedes, el estaño hasta el momento no se ha caído. Lo que ustedes vieron caer fue una gota de la pasta para soldar, ¿ok? Pero el estaño ahí está. ¿Qué es lo que les estoy demostrando con esto? Que al aplicar ese rollito de alambre de cobre, el cobre lo que hace es retener el estaño sobre el mismo empalme y no lo perdemos, ¿ok? No perdemos, ni el estaño perdemos, ni se nos va a reventar fácilmente este empalme, ¿ok? Eso es lo que estamos logrando con esto. Así que ahí lo tenemos. Bueno, ahí se me cayó un poquito de estaño, pero ahí lo tenemos, ¿ok? Esto es lo que les quería mostrar. Y también, miren ustedes, lo mismo que acabamos de hacer en este empalme, es lo mismo que hicimos en esta unión que es una bobina de arranque. Esta es la bobina de arranque. Entonces nosotros hicimos esa unión ahí, no sé si lo logran ver ahí, pero aquí, ahí donde lo ven ustedes, ahí le pusimos su alambrito de cobre. Lo que hace falta es soldarlo, entonces le vamos a aplicar su pasta. Ya tenemos el alambrito de cobre ahí junto con él, con la línea de aluminio. Ya le aplicamos ahorita su respectivo pasta para soldar y ahora vamos a soldar esta línea. Vamos a acomodarlo así para que lo veamos. Y ya sabes que si los subtítulos están impidiendo que mires bien los detalles, desactivarlos. Solo tienes que darle un toque a tu pantalla. Le tienes que dar un toquecito ahí a la pantalla para poder desaparecer los subtítulos que impiden que mires los detalles del video, ¿ok? Le das un toque a la pantalla, aparece en la parte superior derecha la tecla CC en mayúsculas ahí, una tecla pequeña, un botoncito que se activa ahí y le das un toque y ahí vas a poder desactivar los subtítulos. Ahora que ya te expliqué esto y que ya lo hiciste, entonces ahora sí vamos a proceder a realizar la soldadura, ¿ok? Entonces vamos a ver aquí. ¿Viste cómo se queda el estaño? Ahí está el estaño, no se va, ¿ok? Voy a ver si puedo ubicar la cámara por aquí, por ahí, más o menos, tal vez se logra ver. Entonces ahí sigo soldando, aunque no tengo mucho apoyo ahorita, pero ahí sigo soldando, sigo aplicando el estaño y no estoy perdiendo el estaño. Lo que suele caer es normalmente el líquido de la pasta, del fluxo, de la pasta para soldar, pero el estaño no se cae. Mira, ahí está todavía el estaño. ¿Ya lo viste? Ahí está el estaño, no se cae fácilmente y prácticamente esta soldadura queda fuerte, pues. No se va a caer fácilmente, no se te va a dañar, no se te van a despegar las líneas, esta unión va a quedar bastante fuerte, ¿ok? Entonces, ahí lo estás viendo. Bueno, en este video cortito que te estoy haciendo, eso era lo que quería mostrarte. Ahora ya tienes la información, ya sabes cómo hacerlo. Ahora ya no vas a sufrir con una bobina de aluminio ni vas a estar viendo cómo le haces para poder soldar estas líneas, ¿ok? Ahora, ahí ya lo tenemos. Y lo que sigue, en el caso de este empalme, lo que sigue y lo que tenemos que hacer entonces es colocar un aislante térmico, como lo estás viendo aquí y como lo estás viendo aquí también, un aislante térmico para evitar hacer corto, ¿verdad? Porque esto queda prácticamente sin protección, entonces le pones un aislante térmico como el que estás viendo por aquí a este empalme, así como lo he venido haciendo yo, y esto te va a quedar muy bien. Y un buen consejo que te quiero dar es de que cuando ya hayas realizado tu respectivo empalme, aquí nosotros tenemos nuestro empalme ya realizado, y cuando ya lo hayas hecho, pone tu multímetro en continuidad
y verifica que tengas continuidad a donde estuviste lijando la línea, la parte que va en la unión de las velocidades o de la línea de trabajo o de la línea de arranque con el empalme que acabas de realizar. En este caso, lo ponemos ahí en continuidad y verificamos, ¿no? Verificamos, ponemos una punta aquí y ponemos la otra punta aquí. Y ahí tiene continuidad nuestro empalme. Ese era el consejo rápido que te quería dar. Y si te gustó el video, dale like, suscríbete, compartirlo y comentar. Aquí te dejamos un listado de videos para que sigas con nosotros.